Luis Echeverría Álvarez fue un político que se desempeñó como presidente entre 1 de diciembre de 1970 y el 30 de noviembre de 1976 bajo el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Nació 17 de enero de 1922 en la Ciudad de México. Estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, titulándose como abogado en 1945 con la tesis El sistema de equilibrio de poder y la sociedad de las naciones. Puestos políticos antes de ser presidente. Secretario particular del general Rodolfo Sánchez Taboada. Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. 1946. Oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Subsecretario de Gobernación. 1958. Secretario de Gobernación, 1964-1969, durante el mandato de Gustavo Díaz Ordaz. Política económica. Desarrollo compartido. Su modelo económico buscaba corregir las desigualdades del milagro mexicano. Gasto público y deuda. Aumentó significativamente el gasto público, lo que llevó a un alto déficit fiscal, inflación y una severa crisis económica al final de su sexenio, incluyendo la devaluación del peso en 1976. Intervencionismo. Aumentó el número de empresas paraestatales y la intervención del Estado en la economía. Durante mi gobierno, impulsé la creación de diversas instituciones que consideré fundamentales para el desarrollo del país. Busqué fortalecer tanto el bienestar social como la educación y la economía de los trabajadores. Así nacieron organismos como el Infonavit en 1972, pensado para facilitar el acceso a la vivienda, el CONACYT en 1970, orientado a fomentar la ciencia y la tecnología, y el FONACOT, con la intención de apoyar el consumo de los trabajadores. También establecimos la Procuraduría Federal del Consumidor para defender los derechos de la población frente a abusos comerciales. En el ámbito educativo, promoví la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana en 1974 y del Colegio de Bachilleres en 1973, ampliando las opciones de educación media, superior y superior. Asimismo, fortalecí la estructura del Estado con la creación de nuevas secretarías, como Turismo y Reforma Agraria. En el terreno social y educativo, procuré una apertura democrática. Después de los difíciles acontecimientos de 1968, consideré necesario reconciliar al gobierno con estudiantes e intelectuales. Busqué integrar a jóvenes en la vida pública y abrir espacios de participación. Impulsé también la creación de centros tecnológicos regionales y la expansión de la educación en distintos niveles. Mi lema de campaña, arriba y adelante, reflejaba ese espíritu de avance y renovación. En política exterior, adopté una postura que muchos identificaron con el tercermundismo. Mi intención fue que México tuviera un papel más activo entre los países en desarrollo, ejerciendo liderazgo y promoviendo la cooperación. Al mismo tiempo, trabajé por diversificar nuestras relaciones económicas y diplomáticas, acercándonos no solo a América Latina, sino también a otras regiones del mundo. No obstante, mi gobierno también enfrentó momentos muy complejos y controvertidos. Uno de los más dolorosos fue lo ocurrido el 10 de junio de 1971, durante una manifestación estudiantil que terminó en un episodio de violencia conocido como el halconazo. Este hecho marcó profundamente la relación entre el gobierno y la sociedad. Durante esos años también se desarrolló lo que se ha llamado la Guerra Sucia, una etapa de confrontación con grupos guerrilleros de izquierda. Fueron tiempos de gran tensión política y decisiones difíciles, cuyas consecuencias han sido objeto de debate y crítica. Hacia el final de mi mandato, surgió también el conflicto en torno al periódico Excelsior, en 1976, en el que se me señaló como responsable de intervenir para provocar cambios en su dirección. Asimismo, con el paso de los años,
Fui llamado a comparecer ante la justicia por los hechos de 1968 y 1971, acusado de delitos graves. Aunque finalmente fui exonerado debido a la prescripción de los cargos, estos episodios forman parte de un legado complejo. Así recuerdo mi paso por la presidencia, un periodo de grandes proyectos, de apertura y transformación, pero también de conflictos y cuestionamientos que siguen siendo parte de la historia del país. ¿Qué tal? Yo soy José Guillermo Abel, López Portillo y Pacheco. Nací el 16 de junio de 1920 en la Ciudad de México, en el seno de una familia profundamente ligada al pensamiento y al estudio. Mi padre, José López Portillo y Weber, fue ingeniero e historiador, y de él heredé en buena medida la inquietud por comprender el país y su historia. Desde joven me incliné por el derecho. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde me titulé en 1946 con una tesis a la que llamé La ciencia del Estado. Más adelante continué mis estudios en el extranjero, en Chile, y finalmente obtuve el doctorado en Derecho en 1950. Durante varios años encontré en la docencia una de mis mayores vocaciones. Le impartí clases tanto en la Facultad de Derecho como en la de Ciencias Políticas y Sociales, al mismo tiempo que escribía ensayos y novelas. Mi camino en el servicio público fue creciendo poco a poco. Fui profesor, luego subdirector de la Comisión Federal de Electricidad y más tarde subsecretario de la Presidencia durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Sin embargo, el cargo que marcó mi consolidación política antes de la presidencia fue el de secretario de Hacienda, entre 1973 y 1975, durante el mandato de Luis Echeverría. Asumí la presidencia de México el 1 de diciembre de 1976. Mi gobierno estuvo profundamente influido por el auge petrolero. El descubrimiento de grandes yacimientos en el sureste del país nos llevó a pensar que México entraba en una etapa de abundancia. Aposté por un modelo de crecimiento basado en la inversión pública y el financiamiento externo. Durante los primeros años, el país creció, se construyó infraestructura y se expandió el gasto social. Pero esa misma apuesta terminó por volverse en nuestra contra. La caída de los precios del petróleo en 1981, el aumento de las tasas de interés internacionales y el endeudamiento excesivo desembocaron en una crisis severa. En 1982 tuvimos que reconocer la incapacidad de pagar la deuda externa. El peso se devaluó fuertemente y tomé una de las decisiones más controvertidas de mi gobierno: la nacionalización de la banca y el establecimiento del control de cambios. A pesar de la crisis, impulsamos la creación y fortalecimiento de instituciones importantes. Se fundó el INEA para atender la educación de los adultos y se consolidó el CONALEP como una opción de formación técnica. En el sector energético fortalecimos a Petróleos Mexicanos y promovimos la investigación con la creación del Instituto Mexicano del Petróleo. En el ámbito social y educativo, continué con la expansión del sistema educativo. Se crearon nuevas universidades e institutos tecnológicos y se amplió la cobertura de la educación media superior. También pusimos en marcha el programa Coplamar, dirigido a atender a las comunidades más marginadas del país con servicios básicos. En política exterior busqué mantener una posición autónoma. Rompimos relaciones con la dictadura de Somoza, en Nicaragua, y apoyamos al movimiento sandinista. México participó en esfuerzos regionales por la paz en Centroamérica y mantuvo vínculos con países no alineados, sin romper la cooperación con Estados Unidos. En el terreno político interno, promoví en 1977 una reforma que permitió la legalización de nuevas fuerzas políticas y abrió espacios de representación para la oposición. Con ello se buscó disminuir tensiones y ampliar la vida democrática del país.
Sin embargo, los conflictos no desaparecieron por completo, y hacia el final de mi gobierno, el descontento social creció, alimentado por la crisis económica, las devaluaciones y las acusaciones de corrupción. Así fue mi vida pública, marcada por grandes expectativas, decisiones difíciles y consecuencias profundas para el país. Gobernar México fue, sin duda, el mayor reto y la mayor responsabilidad que asumí.